Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy cumplimos 50 programas y queremos celebrarlo por todo lo alto con un buen amigo, pero además ahora estamos en las arenas políticas y hoy tenemos muchísimo que conversar. Es el 2 veces congresista y ex vicepresidente del Perú, don Omar Chejade. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Renzo, por la invitación a todos ustedes, mis queridos amigos. Encantado de estar enganchado en esta plataforma virtual en plena época de pandemia y de cuarentena todavía. Muchas gracias, Omar, por aceptar esta entrevista, por la amistad además que nos tenemos, pero hoy queremos hablar sobre temas que no necesariamente son tan agradables, pero sí nos preocupan a todos los ciudadanos. Vamos a esperar que la gente se conecte a las redes sociales, que comparte el link, tanto el link de Diálogo Ciudadano como de Omar Chejade, político, porque necesitamos dialogar sobre progreso o populismo en el Congreso. Espéranos 20 segundos y venimos. Amigos, es el momento de compartir las redes sociales. Tenemos al congresista Omar Chejade Moya, ex vicepresidente del Perú, con quien dialogaremos. ¿Qué está ocurriendo en el Congreso? Bienvenido, Omar. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hoy los ciudadanos estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en nuestro país respecto no solamente a temas de la salud, que es lo primordial, también temas de trabajo, pero también en lo que va a ser nuestro pacto social. ¿Vamos a seguir igual? ¿No vamos a seguir igual? ¿Qué está ocurriendo en el Congreso, Omar? Que pareciese que no estamos yendo en sintonía entre ciudadanos, ejecutivo y Congreso. Estamos un poco confundidos con la normativa que está saliendo, ¿no? En especial aquella normativa que pareciese estar dando síntomas de un populismo que no necesariamente estamos en contra, sino que no estamos tan enterados. ¿Cómo lo ves tú a estas alturas de estos meses que tienes en el ejercicio del Congreso? Bueno, lo que pasa es que es un congreso sui generis, ¿no? Un congreso por 17 meses, un año y 5 meses, y todavía en plena pandemia, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que quiere hacer un trampolín a la fama de cara a las próximas elecciones generales del 2021 o las elecciones regionales y municipales del 2022. Ajá. Entonces, muchos de ellos, no digo todos, ni mucho menos, pero muchos de ellos haciendo una labor casi proselitista, una labor que de alguna manera quiere competir con el Poder Ejecutivo en populismo. Obviamente no son todos los congresistas, no los quiero generalizar, pero hay muchos de ellos, incluso algunos líderes de bancada que están en una carrera frenética casi electoral, y eso creo que perjudica un poco el accionar de los que tenemos algún tiempo o más experiencia en él, ¿no? Es interesante cómo estos nuevos congresistas están planteando temas que sí están conectando de alguna forma con la población, pero no necesariamente están proyectando un futuro para esta población. Por ejemplo, temas concretos de AFP, ¿no? No se explicó tan bien, había cierta poca sintonía con el Ejecutivo, pero la gente decía, oye, sí, pues vamos por ahí. Pero también hay otros temas que dicen, vamos por ahí, pero oye, no sabemos qué va a pasar con las leyes que están sacando. Y una de esas leyes, Omar, tiene que ver contigo, que es precisamente las leyes de la alternancia frente a las elecciones que se vienen. En la Comisión de Constitución hemos seguido de cerca y hay voces en que están diciendo que qué bueno la alternancia, pero no va a entrar las mujeres porque sigue el voto preferencial. ¿Cómo se explica esto? Mira, la alternancia y paridad es un tema de, digamos, de bandera también del partido. Hay unos proyectos nuestros y también de otras bancadas. Y esta Comisión de Constitución ha aprobado este tema contra viento y marea. Es un adelanto después de 60 años en cuanto al derecho de las mujeres de tener 50% en la participación ciudadana en las listas, no solamente congresales, sino el Parlamento andino, plancha presidencial, consejeros y regidores del Parlamento andino, vuelvo a reiterar, el Congreso, etcétera, etcétera, de hombres y mujeres, pero además una alternancia, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en las listas, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, dependiendo quién comience a liderar o encabezar la lista parlamentaria. Creo que es un gran avance, mezquinado por algunas tiendas o por algunos sectores de opinólogos que piensan de que al no haberse aprobado también la eliminación del voto preferencial esto perjudicaría. Y eso es falso, porque no hay ningún estudio al respecto
que diga que porque no exista la eliminación del voto preferencial va a mejorar la participación de las mujeres. Eso es falso. Dicen que porque el hombre tiene más dinero, porque pertenece a las cúpulas. Es muy subjetivo, ¿no? Porque los que quieren de alguna manera que... Esto es un tema, Renzo, de paridad de alternancia en la participación, Así no en es. la representación. Son cosas muy distintas. No hay ningún proyecto que diga 65% mujeres, 65 curules de mujeres y 65 curules de hombres. Nunca se Entonces, ha aquí en la planteado eso. representación nunca se ha planteado. Se ha planteado Entonces, solo en la participación política. en la participación, Ajá. cosas muy distintas, ¿ah? Así Hay que es. explicarle a los peruanos, a los connacionales, que es paridad de alternancia en la participación, en las elecciones, no en la representación necesariamente. Ojalá podamos tener 65-65, por ejemplo, en el Congreso, pero Pero no no hay se ha planteado. ningún proyecto Ni que izquierda, diga derecha, arriba, abajo. Nadie. ningún proyecto que diga 65 curules para hombres y 65 curules para mujeres. Eso no existe. Eso es representación. Eso no existe. Yo no puedo inventar de donde no existe. Yo acumulo los proyectos de ley y pongo a consideración un predictamen acumulado, digamos, ¿no? Una amalgama. Pero en ningún momento se habla de representación. Y el voto preferencial o eliminando el voto preferencial no te asegura tampoco que haya 50-50. Lo que sí te puedo asegurar que va a haber seguramente una mejor representación y mayor cantidad de mujeres en el Parlamento andino, en el Congreso de la República, en las planchas presidenciales, regidores y consejeros. Pero tampoco podemos aspirar a un tema que todavía no se ha presentado. Entonces yo te pongo algo, mira, si no hubiese habido voto preferencial en esta elección de enero del 2020, en la que yo he vuelto a ser electo como congresista, no hubieran habido como hay ahora 34 mujeres congresistas, sino 26, exactamente 26. No hay ningún estudio técnico. Yo estaba a favor de que se elimine el voto preferencial de hace muchos años, pero habiendo primarias abiertas, las famosas PASO. Esas PASO han sido suspendidas lamentablemente por Pero la no pueden pandemia. haber, pues, Omar, es que no pueden haber tampoco. Parece que el resto de congresistas no están entendiendo que bajo esta coyuntura no podemos arriesgar a comenzar a llevar a la gente a este tipo de elecciones, porque si fuesen elecciones primarias, virtuales tal vez, pues, ¿no? Pero ni siquiera las hemos hecho antes. Claro, lo que la gente no entiende es lo siguiente, mucha gente, no digo todos, ¿no? Y hay que explicarles. Tú eliminas el voto preferencial para el próximo año, o sea, para las elecciones generales. Tú eliminar el voto preferencial para las elecciones generales del próximo año, tiene que haber voto preferencial de campaña en las internas, en las primarias. Y esto era ad hoc, o sea, era bueno, existiendo las primarias en las que 25 millones de personas salían a votar a las calles por sus propios candidatos de sus propios partidos. Entonces, claro, los candidatos hacían campaña con un voto preferencial en sus primarias para ya no tener el voto preferencial en las elecciones generales. Pero al haberse suspendido las primarias abiertas obligatorias públicas, iban a ser en noviembre hasta el 2022, las únicas primarias pequeñas que existen o que quedan son las internas, Así que es. son muy pequeñas. Entonces obligas al candidato a que haga una pre-campaña en las internas, lo que podría originar, primero, contagios, primero, daños, segundo, muertes, aglomeraciones en los propios partidos, al no existir las primarias abiertas. Y en segundo lugar, un candidato que en esas internas queda, digamos, en Cajamarca, que ingresan 5 curules, en el puesto 5, suponiendo por un partido, vamos a suponer que somos Perú, un candidato quede quinto en las primarias abiertas sin voto preferencial. Quiere decir que en el próximo año, en las listas cerradas, va a estar en el número 5 y va a ser imposible que salga electo congresista de la República, porque por su partido ingresará uno, en el mejor de los casos dos, y ya el tercero, cuarto y quinto no tendrá opción. Por lo tanto, obligas a ese candidato o a que no haga campaña o lo que es peor, que retire su candidatura. Y al retirar la candidatura, el jurado va a sancionar ese partido. Eso es lo que muchos teóricos o no entienden o no quieren entender. O que no han Y participado en política, tal vez, ¿no? Porque que una no vez ha que tú participas participado. cuando alguien participa en política, que invitamos a todos nuestros amigos que nos ven que participen activamente, o cualquier partido que sea, que lo fortalezcan. Omar es de Alianza para el Progreso, hemos tenido a Alberto Ingolea, hemos tenido también a Sergio Tejada, entre otros, diferentes líderes políticos que participen. Si no participas, no te enteras, Omar. O sea, estos teóricos, ¿qué creen? ¿Que la gente va a participar si no tiene ninguna chance de salir? Así Sí, es, así es, así es. ¿no? Por otro, Obviamente. por otro lado, se está impulsando otro proyecto que tiene que ver también con lo que nos dice acá, hay inmunidad parlamentaria, no va a haber inmunidad parlamentaria, inmunidad parcial, los que postulan
pudiesen ser sentenciados en primera instancia, ¿no? ¿Qué está pasando? Mañana se va a ver el proyecto de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que dicho sea de paso es mi proyecto de mi bancada, pero yo lo he presentado a nombre de mi bancada, y hay otros proyectos que dicen o eliminar totalmente o regular la inmunidad parlamentaria. Y hay otros que no quieren que la inmunidad parlamentaria se toque, como Fuerza Popular y algunos otros, ¿no? Entonces se puso a predictámenes hace 2 semanas y el segundo la segunda semana, la semana pasada. Y que era regular la inmunidad parlamentaria, ¿no? Acotarla. Estás defendiendo con Alianza para el Progreso que no exista inmunidad parlamentaria. Pero entonces, ¿cómo hacer el congresista, ¿no? En el ejercicio de su función, se puede llenar de juicios como un alcalde, ¿o no? Mira, lamentablemente la inmunidad parlamentaria ha sido mal utilizada por gran parte del Congreso de la República, ha ocasionado una mala y pésima imagen, y creo que debemos marchar a ello, Renzo, ¿no? Colombia no tiene inmunidad parlamentaria, es uno de los mejores congresos de Latinoamérica, ¿no? Bolivia lo mismo, Panamá acaba digamos, de aprobar hace unos años la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Ese es un tema de bandera, y el día de mañana se debe estar debatiendo y votando, porque los proyectos anteriores simplemente de reducir la inmunidad no tuvo consensos, y el día de mañana debemos debatirlo por última vez y votarlo. Y además está el tema de lo que hemos aprobado, que es histórico, el distrito electoral número 27 para los peruanos en el exterior, para que los peruanos en el exterior puedan tener sus propios representantes elegidos dentro de su distrito del exterior, no por Lima, ni por el Perú, sino entonces, dentro de los distritos que, o sea, digamos, los 2 representantes salen de los peruanos que viven en el exterior y que tendrán que viajar al Perú a tener sus propios escaños y sus propias oficinas y representar a los peruanos que viven en el exterior, que son más de 3 millones, ¿no? Correcto. También es algo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, está por aprobarse en el Pleno y que esperemos que tenga, digamos, consenso, que creo que sí lo tiene, como lo tuvo la alternancia y paridad que se aprobó en el Pleno y que ya es ley desde la semana pasada, ¿no? Entonces, respecto a la inmunidad parlamentaria, aún hay voces discrepantes y mañana se va a debatir, ¿correcto? Eso es lo que se tiene la Comisión de Constitución, sí, que es correcto. Importantísimo, ¿no? Y sobre esta situación de que puedan ser algunos procesados o sentenciados, poder postular, eso todavía está debatible, eso no hay ninguna norma que haya salido al respecto. No, todavía para no. Someterse a debate. El día de mañana se va a debatir también lo que se denomina impedimento, que sentenciados en primera instancia no puedan postular. Es un tema debatible, ¿no? Y en todo caso, mañana merecerá un debate dentro del Pleno de la Comisión de Constitución. Correcto. Y esto del distrito electoral para peruanos en el exterior, entendemos que entonces tendrán que hacer campaña ellos allá y representar los intereses allá. Pero qué difícil, ¿no? Porque cuando tú dices peruanos en el exterior, no es lo mismo un peruano que está en Milano, uno que está en Paterson o uno que está en Buenos Aires. ¿Cómo se va a poner de acuerdo los señores? O sea, mira, ¿qué van a representar? La idea primigenia era que hubiesen 4 escaños más sobre los 130, ¿no? Pero al final ese primer predictamen no tuvo consenso, y lo que se aprobó en la segunda semana, en el segundo predictamen, es que de los 36 que tiene Lima, sea 2 curules y que se le pase a los peruanos en el exterior. Los más votados de los 5 continentes, los 2 más votados de los 5 continentes, son los que representarían a todos los peruanos en el exterior. Y eso se encargará ya el Jurado Nacional de Elecciones en señalar cuáles son los 2 más votados, y esos 2 más votados que viven en el exterior, vamos a suponer que uno vive en Roma y otro en Buenos Aires, tendrán ese que vive en Italia, ese peruano que vive en Italia y ese peruano que vive en Argentina, que viajar al Perú, tener sus oficinas en el Perú, su escaño en el Perú, y representar las necesidades no solamente de los que viven en Italia y en España, sino de esos 3 millones que están desperdigados, regados, la diáspora en todos los países del mundo. Porque hay que ser sincero, Renzo, la Cancillería, los consulados, la diplomacia y la embajada nunca se ha dado abasto para resolver las pellejerías que sufren los peruanos en el exterior y que han sido considerados como ciudadanos de tercera categoría o de segunda categoría. Es decir, podían elegir, pero no podían ser electos, ¿no? Entonces creo yo que ya ha llegado el momento de que tengan su propio distrito. Los 24 distritos, regiones que tiene el Perú, la número 25 es el Callao, como provincia constitucional del Callao, el número 26 es el Lima provincia, y el 27 sería ya el distrito electoral de peruanos en el exterior. Son 27,
y creo que es un viejo anhelo de nuestros 3 millones de peruanos. Exigiría que los partidos políticos puedan tener presencia también en el exterior. Sí, Si claro. no la llegan a tener aún en todo el territorio nacional, ¿cómo sería pues ese fortalecimiento institucional para que tengan una presencia real fuera? Mira, yo creo que dentro de los partidos políticos, te hablo del mío, por ejemplo, tiene representación en el exterior. ¿Ah? Hay sus bases, hay sus comités, y no solamente nosotros, Acción Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Frente Amplio, en fin, tienen su representación, o sea, no hay que minimizar, que tienen que crecer y mejorar y solidificarse los partidos, estamos de acuerdo, pero creo que es un gran paso adelante y espero que este jueves ya se convierta en ley en el Pleno, ¿no? Esta nueva composición del Congreso, diferente al primer Congreso al que tú participaste con Gana Perú, ahora con Alianza para el Progreso tenemos nuevos, no nuevos partidos porque tienen tiempo, pero sí representación distinta. Por ejemplo, FREPAP tiene una representación muy amplia. Luego Unidos por el Perú, ¿no? Creo que es el partido que Unión por el impulsa Perú. Humberto Acuña con Antauro y otro Unión por el Perú. Unión por el Perú, ¿no? Son grupos que ahora están teniendo protagonismo en este Congreso. Está el Fujimorismo también, y los otros partidos han desaparecido de este mapa, que son partidos contradictorios, pero que parece que ya no tienen esta representatividad. Lo hablé con Alberto Bingolea y también está el APRA, ¿no? El PPC y el APRA. Ante esta composición de institucionalidad débil, partidaria, ¿qué nos espera en el 2021, Omar? Para no repetir las frustraciones que hemos tenido con presidentes anteriores y que tú y yo lo sabemos. Claro, mira, al final de cuentas, creo yo que los peruanos en el exterior van a tener su propia representación. Creo que los partidos políticos van a tener que mejorar mucho, tener que dejarnos un poco de populismos y mejorar también lo que son la democracia interna. Y por eso es que hay varios proyectos Renzo en cuanto a democracia interna dentro de los partidos políticos, ¿no? ¿Tú tienes confianza en que la política mejorará dentro de su institucionalidad partidaria en los próximos años? Así como nos ves, o sea, yo entiendo que tú eres una persona que estás en este Congreso con mucho coraje para hacer las cosas bien, como tú lo mencionaste en campaña, con la experiencia que tienes, porque además no vas a poder postular a la reelección inmediata. Pero ¿tú cómo ves estos partidos, Hay que, estas composiciones? mira, hay que mejorar todo lo que es democracia interna, ¿no? Definitivamente estamos comprometidos en la reforma política y electoral. Creo que vamos en ese sentido, en ese aspecto, y creo yo que lo mejor que nosotros podemos hacer es mejorar los partidos políticos en cuanto a democracia interna. No hay democracia sin partidos políticos. Lamentablemente hemos recibido una herencia terrible de partidos políticos en lo que lamentablemente muchas veces reina y gobiernan las cúpulas, o ni siquiera ellas, ¿no? Sino que por asalto se toman, digamos, los kits electorales y al final de cuentas ganan los que tienen más plata o más dinero, ¿no? Creo que ese tema tiene que mejorarse con democracias internas sólidas y creo que estamos comprometidos en eso, ¿no? Si no mejoramos los cuadros partidarios a través de escuelas de políticas, creo que vamos a seguir lo mismo, ¿no? Y por eso que estamos apuntando a escuelas de política, democracia interna, financiamiento estatal a los partidos políticos, creo que eso es un logro que hicimos en el Congreso pasado, en el Congreso anterior, y creo que estamos comprometidos al máximo en ello, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque este financiamiento estatal, en realidad, en el futuro le va a dar sostenibilidad al Sí. movimiento político que sea. Porque lo que vemos ahora es que tenemos dueños de partidos políticos cuya presidencia es indubitable y el resto ya se definen los puestos. Entonces, ante esta situación difícil, ¿no? De poder atraer cuadros interesantes en las diversas tiendas políticas. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que la meritocracia dentro de los partidos políticos es importante, la participación de la mujer. Hay que fomentar la participación de la mujer y creo que hemos dado un paso adelante. No sé, hay algunas críticas de ciertos sectores conservadores en cuanto a la participación de las mujeres, ¿no? En los cuadros partidarios, ¿no? Lo que se viene ahora, después de la pandemia, va a ser sin duda difícil, ¿no? Esta situación de volver a crear lazos de confianza entre el ejecutivo, el empresariado, trabajadores. ¿Qué presentará Alianza para el Progreso para tener un nuevo contrato social, Omar? Mira, es un partido que está en constante renovación, ¿no?
que ha aprendido de sus errores como muchos partidos, y creo yo que es un partido organizado, un partido, digamos, que está bastante bien seleccionado, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido político. Creo que el hecho de tener experiencia, de caer y levantarse, eh, creo que hace que sea un partido con experiencia y que pueda de alguna manera haber aprendido, como muchos partidos antiguos, ¿no? De sus errores. Mira, Alianza para el Progreso tiene 18 años, digamos, de fundado, va a tener 19 ya. Y creo que eso ha servido como para poder de alguna manera ir desarrollándose, de ser un partido con meritocracia, de ser un partido, digamos, que tiene escuela de política. Mucha gente no lo sabe. Alianza de Progreso tiene una escuela nacional de política, y creo yo que el hecho de formar cuadros partidarios bien formados hacen que la política sea adecente y mejore. Todavía no es la panacea, todavía, digamos, seguimos en formación, pero creo que tenemos ya un norte establecido, ¿no? Y hay un rol por parte de los congresistas para fiscalizar lo que está ocurriendo respecto al desembolso que se está haciendo en los diversos niveles de gobierno ante el tema del COVID, porque no solamente va el tema de los gastos concretos, sino también algunas contrataciones que se han hecho antes. Entonces no queremos repetir lo que ha sucedido con otros gobiernos vergonzosos, pero necesitamos pues mayor agilidad para ver esos temas, ¿no? Y nosotros hemos sido muy estrictos en denunciar. Yo no pertenezco a la Comisión de Fiscalización, pero entiendo que hay compañeros de bancada que sí, y evidentemente estamos denunciando no solamente en el foro político que es el Congreso, sino también ante los medios de comunicación, todo este dispendio que está habiendo de personajes de dudosa reputación en el entorno del mismo presidente Vizcarra o de los propios ministros, ¿no? Que se están viendo beneficiados, digamos, con actos de corrupción, que están a la vista, ¿no? Fíjate, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, cómo se puede negociar con la pandemia, ¿no? Hay que ser, digamos, un monstruo en todo el sentido de la palabra para poder aprovecharse de una pandemia, de la muerte de peruanos o de la enfermedad de cientos de miles de personas para poder lucrar. Y lamentablemente esto se está viendo en el más alto nivel del gobierno, pero no solamente del gobierno, ¿no? Y creo yo que en ese aspecto Alianza para el Progreso está dando claras muestras de su rol de control y de fiscalización como requisito fundamental que tiene el Congreso de la República, ¿no? Claro, pero hay muchas personas que dicen que es importante volver a repensar un pacto social entre los ciudadanos, ¿no? O sea, repensar no solamente las normas que nos rigen actualmente en todo sentido, y hay cuestiones horrorosas que estamos viendo como libre mercado, ¿no? No me refiero al libre mercado como algo horroroso, sino a algunas cuestiones concretas, por ejemplo, que a una persona le cobren 160 soles por una partida que vale un sol. Entonces, eso es algo que se ha permitido siempre. O sea, una Sí. persona, no solamente por el COVID, un tema con cáncer, una persona que está sufriendo y batallando, le pueden cobrar sumas exorbitantes. Y entonces eso no es justo, pues. Yo ¿Qué creo que se las puede hacer? clínicas, sí. Mira, y lamentablemente ahí las clínicas han sido absolutamente abusivas, ¿no? Y por eso yo creo en el acuerdo nacional, con todas las de pacto nacional, estamos hablando de lo que antes denominamos un acuerdo nacional, ¿no? Entre funcionarios del Estado, políticos, la clase política dirigente, la partidocracia, pero también los privados, ¿no? La sociedad civil organizada, ¿cómo no? Pero también los privados, ¿no? O sea, los empresarios. Y claro, las clínicas son empresas, hay que tomarlas como tal, pero tampoco pueden abusar en un momento de COVID. No solamente digamos, las clínicas, hablemos también de los colegios, de las universidades. Entonces, cuando uno empieza a criticarlos, empiezan a decir que somos estatistas, que somos, nos hacen recordar al primer gobierno de Alan García, ¿no? Del famoso estatismo, paternalismo, y no es así, ¿no? O sea, yo creo que el Estado, si bien es cierto, tiene un rol subsidiario en una economía social de mercado, pero tampoco debería permanecer en una actitud impertérrita, impávida, de brazos cruzados, debiendo hacer o viendo hacer de lo que otros hacen, ¿no? Sin poder hacer nada. Yo creo que no podemos estar, el Estado tampoco puede estar en un balcón en que pueda estar viendo de manera así fría las atrocidades que hacen nosotros, ¿no? Ahí el Estado debe intervenir en su rol subsidiario, no solamente donde no llega la empresa privada, sino cuando hay un abuso en la empresa privada, ahí debe intervenir el Estado peruano. Y eso no es, digamos, regresar a viejas prácticas estatistas ni velasquistas, ¿no? Precisamente hemos escuchado varios líderes del empresariado
como el señor Márquez, la Sociedad Nacional de Industrias, o el mismo Roque Benavides, que diciendo, oye, con estas prácticas no nos identificamos. O sea, hay empresarios que sí queremos hacer las cosas bien, que sí tributamos y que exigimos una acción inmediata también por parte de los legisladores y del Ejecutivo. Pero mientras tengamos un 70 y tantos % de personas también que están en la informalidad, poco Sí, podemos exigir del Estado para poder tener una mayor tasa de tributación, ¿no te parece? Necesitamos ir por ese camino. estoy de acuerdo. Yo creo que, mira, la OCDE nos exige una presión tributaria mucho más alta que la que tenemos ahora, que no está ni en 14 ni en 15, ¿no? Nos exige 19% como mínimo. Y somos el único país de Latinoamérica, perdón, el único país de la Alianza del Pacífico que no está en la OCDE. Hace tiempo está México y Chile, ya entró Colombia hace un par de años, y el Perú es el cuarto país de la Alianza del Pacífico que no está dentro de la OCDE. Por muchos temas, que los requisitos no cumplidos. Pero también es cierto que este gobierno juega al populismo, ¿no? Porque, digamos, ante un abuso cruel de las clínicas, en vez de aplicarle la Ley General de Salud, populistamente se da el discurso extremo de la expropiación, ¿no? Y además torpe, porque es una expropiación, digamos, que la que querían, o para el discurso era el caballazo, ¿no? Cuando todos sabemos, los que sabemos algo de leyes, que una expropiación pasa por una ley que tiene que ir al Congreso de la República, tiene que explicarse, hay una serie de pasos y procedimientos, Cuando ya tiene que había un involucrarse el interés legal. nacional, la seguridad pública, el interés nacional y el justiprecio para ver ante un peritaje cuánto, clínica por clínica, además, se va a tener que expropiar. O sea, un discurso populista que lo único que le hace al país es entrar en un conflicto, cuando bien se pudo, digamos, aplicar la Ley General de Salud y sancionar a las clínicas, ¿no? Así es, que existe y que ese dispositivo lo habla clarito, ¿no? Pero no se invocó esa norma, sino otra. Populistamente, ¿no? Claro, Ahora, como el presidente Vizcarra está cayendo en su nivel de popularidad por el desastre que ha tenido en el liderazgo, en la lucha contra el COVID, pero es entonces discutible, subir. ¿Ah? Es discutible, ¿no? Porque, a ver, creo que nadie estaba preparado para poder asumir ningún país del mundo una situación como esta también, ¿no? No, pero el gobierno cometió muchos errores. ¿Ah? Mira, fue el primer país o en Latinoamérica, uno de los primeros países en imponer una cuarentena estricta con fuerzas armadas en las calles, ¿no? Con un toque de queda cruel, ¿no? Y sin embargo, somos el sexto país más infectado del mundo y con 8.000 muertes registradas, pero con un subregistro que probablemente llegue a los 28.000 o 29.000, como sacaron varias revistas serias, nacionales e internacionales. Creo yo que hubo un error, el gobierno recién se dio cuenta en el día 55, y no la primera semana, que el foco infeccioso estaba en el transporte público y en los bancos y en los mercados informales, cuando debió darse cuenta la primera semana. En vez de, no solamente debió imponer cuarentena, pero además aislamiento, que son cosas distintas. Es decir, las personas que tenían esta enfermedad debió aislarlas hasta que se curen y recién regresar a sus casas y tenerlas aisladas en un centro, digamos, amplio, en un hospital, en una clínica, en un estadio, lo que fuera. No lo hizo. Se han sentado los legisladores. La prueba de descarte, por el amor de Dios, la prueba de Renzo, las pruebas de descarte fueron funestas. Se priorizó las pruebas rápidas en vez de las pruebas moleculares. Creo que el gobierno le ha estado engañando al país. O sea, al final, yo en mi punto de vista, ha sido un desastre porque hemos fracasado en la lucha contra el COVID, pero además en la reactivación económica. Vamos a ser el peor país de Latinoamérica en haber decrecido, habiendo tenido una economía sólida. Creo yo que el gobierno le dio muchas explicaciones al país en ese aspecto. Y como el legislativo, ustedes están en permanente contacto y comunicación para poderle dar ese puente al MEF o al Ministerio de Salud para que puedan salir de esta crisis. O sea, los ciudadanos queremos saber si se están dialogando para, terminado este momento crítico, tener una luz de esperanza. Parece que no tenemos salida y viene el bicentenario. Todo el mundo se quiere poner la ropa bonita para el bicentenario, pero vamos a estar hecho un desastre. Renzo, este gobierno no tiende puentes, este Congreso sí le ha tendido puentes al gobierno, le ha dado las facultades, apenas iniciamos los primeros días de gestión, facultades legislativas delegadas en 11 puntos, incluyendo salud, interior, policial, económico, reactivación, en todo le hemos dado facultades legislativas delegadas, el Congreso al Ejecutivo. Hemos tenido una serie de puentes, pero este gobierno piensa que está en modo Congreso anterior, ¿no? Es decir, en una confrontación, en una disputa con el Parlamento de la República,
el presidente sale a petardear una serie de medidas, una y otra vez, contra el Congreso de la República, y creo que estamos en un ensangramiento tonto, ¿no? Absolutamente tonto. Y nosotros estamos, mira, cuando hubo, por ejemplo, el tema tú has tocado las AFPs, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, fue una medida popular, pero no populista, popular porque la gente se estaba muriendo de hambre, había una serie de problemas, y claro, no era la solución total, pero por lo menos era un gran paliativo, digamos, darle un gran porcentaje, digamos, del fondo de sus AFPs, que además se han comportado de manera abusiva, sobre un tope de 13.000 soles. Y creo que con eso se ha logrado algo. Pero ahora se tiene que discutir, Omar, se tiene que discutir, ojalá que Alianza para el Progreso pueda impulsar una reforma real de las AFPs. O sea, no puede ser que sigamos repensando después de 30 años del sistema que puede mejorar. No, ya hay que hacerlo, hay que tomarlo de una vez. Sí, mira, acá ha habido se ha formado una comisión que la preside una congresista de mi partido, Carmen Omonte, que eso es justamente sobre la reestructuración del sistema pensionario, tanto estatal como privado. Y ojalá que esto llegue a buen puerto, pero también creo yo que tiene que haber, y ahí te doy toda la razón, un acuerdo nacional de todos los partidos, de toda la clase política dirigente, y también del gobierno, ¿no? Porque creo yo que el gobierno tiene que ser un poco más comprensivo, ser más abierto. El gobierno se cierra solo en sus políticas, no hace mea culpas, no reconoce errores, y la verdad que ha tenido varios errores, y las cifras contradicen al presidente. El presidente habla de una meseta. ¿Qué meseta? Por el amor de Dios. Después habló de una meseta irregular. Cuando todo le salía mal, una meseta irregular. Eso no existe, ¿no? Que era con puntos y comas, subidas y bajadas. Finalmente, no le encuentro un descenso digamos, en los contagios, ¿no? Más bien, es casi una escalera eléctrica, ¿no? Lo importante que es fortalecer en este tiempo, Omar, las instituciones, siendo que tanto las personas del Ejecutivo como el Legislativo, llegado el 28 de julio del año 2021, se van a ir. Y queremos que nos dejen unas instituciones más fortalecidas. ¿Qué se está haciendo respecto a esto? Para ir ya cerrando esta entrevista, Omar. ¿Qué está haciendo Alianza para el Progreso o qué está haciendo el Congreso para fortalecer instituciones como la Contraloría, como la Defensoría, como el propio Parlamento? Mira, nosotros tenemos, quien habla 2 meses en la Comisión de Constitución, 2 meses apenas, y en 2 meses hemos hecho mucho más que otros congresos de la República y que otras comisiones de Constitución. Sin embargo, digamos, nuestra prioridad es fortalecer las instituciones democráticas del país, como Alianza para el Progreso, fortalecer la democracia interna, fortalecer los partidos políticos, y en esto no solamente tiene que estar Alianza para el Progreso, sino toda la partidocracia peruana, porque tiene que ser un esfuerzo nacional, un acuerdo nacional, en la que tienen que intervenir todas las instituciones tutelares, todos los poderes del Estado, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, las empresas privadas, los empresarios, el gobierno y, en fin, todos los peruanos en general, representados por sus líderes. Porque creo yo que en este aspecto la unión hace la fuerza, no es una frase más, y creo yo que todos estamos comprometidos en un fortalecimiento institucional. Si dejamos de lado los intereses subalternos, los intereses personales, creo que se pueden lograr muchas cosas, y en ese aspecto mi bancada, quien habla, estamos comprometidos en el fortalecimiento institucional. Porque mira, podemos haber avanzado y crecido económicamente durante 20 años de manera continua y haber estrechado los límites de la pobreza. Hace 20 años había 48% de pobres. Antes del COVID había 20%. Creo que ahora va a subir la cantidad de pobreza por estos 3 o 4 meses fatales de pandemia. Pero, digamos, hemos reducido 6, 7 millones de pobres. Nada de esto va a mantenerse vigente si es que no fortalecemos las instituciones del país. Si logramos fortalecer los partidos políticos, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ministerio Público, las fuerzas tutelares, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, la Contraloría, etcétera, creo yo que vamos a tener una economía sólida durante muchas décadas y podremos decir que hemos triunfado. De lo contrario, serán simplemente crecimientos no muy prolongados, que se pueden caer en cualquier momento y en la que pueden venir, digamos, propuestas antisistema, que todo lo que se ha ganado durante 10, 15 o 20 años de sacrificio en los últimos tiempos se pueda venir abajo por propuestas, repito, antisistemas, sobre texto de que hay corrupción y que hay instituciones débiles, ¿no? Pero eso es para reflexionar, Omar, porque cualquier propuesta antisistema
o el sistema ganará de acuerdo al respaldo popular. Y hay cierta sabiduría en ese respaldo popular que ha llevado a los presidentes y a los representantes que tenemos, porque es producto de la educación, del acceso, de las desigualdades, etcétera. Entonces, antes de pensar en cómo van a votar, habría que pensar en cómo poder fortalecer a los nuevos ciudadanos, dotarlos de los servicios que no tenemos, y en eso el Congreso tiene bastante que hacer también. Sí, evidentemente el Congreso tiene que hacer bastante. Hay que tener en cuenta que este es un Congreso complementario muy corto Así y es. estamos priorizando los temas de las reformas hasta donde nos dé el tiempo, ¿no? Y Ajá. además viene el próximo año un momento electoral, es un año electoral pleno, en la que vamos a tener una campaña sui generis, lo estoy diciendo desde el día de hoy, no, desde el día de hoy no, desde hace varios meses atrás, Ajá. pero te lo digo ahora, en este momento, que la campaña va a ser sui generis, va a ser anormal, atípica, en la que no va a haber contacto, por la pandemia va a haber distanciamiento social, no va a haber contacto, no va a haber aglomeraciones, no va a haber mítines, no va a haber puerta a puerta ni mercados, Pero y tampoco eso va a haber va, reelección. Entonces, ¿quién se va a postular? bueno, y en eso va a tener que haber campañas digitales o de medios de comunicación, eso es, la fiesta electoral no va a existir como en otras campañas, y eso va a ser lo atípico, lo anormal, no me gusta, es lo que hay, pero hay que tratar de salvaguardar estas elecciones para que sean legítimas, para que además participen todos los 25 millones de peruanos hábiles que van a votar en el Perú y en el extranjero, y que sean legítimas e inclusivas, ¿no? Y transparentes, y que además no haya ningún tipo de contagio, ni muertes, ni que se tenga que mandar a los millones de peruanos que van a ir a votar al patíbulo, la muerte, y que estén garantizada su salud en el momento de la votación, ¿no? Hay varios líderes políticos, ya para cerrar, que frente a una propuesta que hace el legislativo, salen a petardear en redes, en diferentes medios, y no veo que se acerquen a dialogar con los que están tomando decisión actualmente. Digo, por ejemplo, el caso de algunas congresistas que están saliendo a decir, ¡ay, qué horrible, qué terrible, alerta! Oye, pero ¿por qué no vas y dialogas, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, con el presidente de la Comisión de Constitución? ¿Tú crees que debiesen también tener ese puente con estos líderes políticos que quieren mirar al 2021 con cierta chance, pero lo que hacen es petardear cualquier iniciativa, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo? Sí, lamentablemente pues hay algunas personas, no solamente líderes, sino también este, algunas organizaciones no gubernamentales también, ¿no? Que buscan, digamos, sacar agua para su molino o su propio provecho, digamos, personal o de grupo, y simplemente petardean cualquier iniciativa o la mezquinan o simplemente no te la reconocen, ¿no? Fíjate que esta comisión ha hecho mucho, ha Así aprobado es. el distrito para los peruanos en el exterior, ha aprobado la alternancia y ha aprobado también la paridad de género, la ha adelantado 10 años y para todas las plataformas, ha aprobado la suspensión de las primarias, está aprobando la reforma el tribunal, de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, está por aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria, va a ir el tema de la bicameralidad, o sea, muchos proyectos importantísimos, pero te lo mezquinan, ¿no? Porque por ahí Sí, dicen, ah, no, pero no se aprobó el voto preferencial, entonces no hay reforma, es la contrarreforma. Entonces, fíjate la mezquindad que tienen así es. muchos votos. Los que hemos seguido en No que parte, son partidos políticos, o sea, no pertenecían a partidos políticos. Yo el otro día escribí un artículo que se llamaba Luis XV y la reforma política, ¿no? ajá, El famoso rey francés Luis XV que te hablaba de después de mí el diluvio, te decía, ¿no? Después de mí el diluvio, no me interesa. Entonces, que creían de que si no, que creen que si no les haces caso en todo, entonces todo está mal, ¿no? Y no comprenden que Roma no se hizo en un día, sino en 6, y que estamos avanzando en la reforma política, digamos, a pesar de las circunstancias. Pero bueno, pues yo, estamos acostumbrados a la yo mezquindad, ¿no? veo en la Comisión de Constitución, por ejemplo, para que todos los ciudadanos que siguen esa transmisión se enteren, si es que no están viendo en vivo las transmisiones del Congreso, que, por ejemplo, se tiene que debatir con la congresista Marta Chávez, que es realmente una congresista que tiene muchísimos años, muy polémica, pero que defiende una postura que tal vez muchos no la compartamos, pero que están llegando a consensos o discrepancias, pero en un Sí, ambiente claro. totalmente de diálogo. Sí, claro, claro. Con Marta Chávez, digamos, es una congresista a veces complicada, porque muchas veces no está de acuerdo en muchas cosas de las que tú propones, pero igual se está llegando a consenso, ¿no? A pesar de que hay congresistas, cada uno tiene un mundo aparte, ¿ah? O sea, digamos, uno propone eliminar la inmunidad parlamentaria y otro dice, no, hay que restringirla, no, hay que ver esto. Ya, proponemos restringir la inmunidad parlamentaria para que la levante la Corte Suprema, no, el otro dice la Junta Nacional, no, no voto a favor si no es el Tribunal Constitucional, o sea,
digamos, hay los famosos preciosistas, ¿no? Que no están a favor de nada, ¿no? Entonces solamente están a favor de ellos mismos y no ceden, no comprenden que la política es una negociación en la que tienes que ceder. Y cuando cedes, llegas a un punto de equilibrio. Entonces, no es tan fácil, digamos, llegar a esos puntos de consenso o puntos de equilibrio. Y lamentablemente hay los famosos teóricos, como tú bien has dicho, no han pisado nunca un partido político, se basan en la teoría y en la pizarra, y que quieren hacer y deshacer, y cuando tú no estás de acuerdo con lo que tú propones, entonces te tratan de destruir en los medios. Y lamentablemente hay medios que le dan cabida. Por ejemplo, tú dices A y el otro dice, no, yo quiero B, le das B la siguiente semana, dicen, no, no quiero B, quiero C. Le das C y no quiero C, sino D o Z. Es complicado, es complicado. Entonces, hay algunos que por torpeza, hay que decirlo, hay otros que por falta de experiencia, y hay otros porque simplemente quieren petardear la reforma. Entonces, claro, te salen con un proyecto para después ya tú le das la razón y se dan por no, yo prefiero ahora el otro porque me parece que el otro estuvo mejor. Entonces, no se llega a nada. Entonces, a pesar de ello, hemos aprobado 4 o 5 reformas importantes que creo yo no se pueden mezquinar, ¿no? Es importante, Omar, invocar a la ciudadanía que aún está en casa, y los que tienen que trabajar también, pero no es ninguna restricción, que sigan las transmisiones del Congreso de la República, los resúmenes, los debates, porque la tecnología ahora lo permite. Antes no podíamos tener acceso a lo que dialogaban ustedes, los congresistas. Ahora parece que la tecnología ha llegado al Congreso y no se va a ir, porque los ciudadanos queremos saber qué están debatiendo. Y es interesante porque cuando el ciudadano ve cómo Omar Chejade de Alianza para el Progreso debate, discute, dialoga, sopesa como presidente de esa comisión con Marta Chávez o con el FREPAP o con otros congresistas, ahí puedes entender de qué va la política. Y creo que todos los ciudadanos, Omar, y no me vas a dejar mentir, de buena voluntad que quieren ingresar a la política, es importante que sepan de qué va. No van solamente de una reforma que plantean 2 académicos de la Universidad Católica, va de los que hacen la política. Es correcto y por eso creo yo que la política no solamente es teoría, sino también es práctica. Y bueno, creo que nosotros hemos aprendido algo, por lo menos en el Congreso antepasado, que entre el 2011 y 2016. No, no es que se disolvió por si acaso, sino el anterior. Claro. Entonces, Yo aclarando. te agradezco mucho por este espacio que nos has brindado para poder dialogar. Como congresista de la República, los ciudadanos nos sentimos muy contentos para poder dialogar. Tal vez discrepemos, pero tu rol como congresista precisamente implica, Omar, empoderar a la ciudadanía, llevarte este feedback para que puedas hacer aún mejor tu trabajo. Muchas gracias. Yo estoy abierto para terminar, gracias Renzo, a todas las críticas, sugerencias, aportes, felicitaciones, críticas constructivas, sobre todo, siempre que se de alguna manera respete y sea la crítica alturada y haya respeto, digamos, en la crítica, ¿no? Estoy dispuesto a recibir todo tipo de críticas y mejorar. Si me he equivocado en algo, bueno, siempre cada semana es un partido aparte, hay una revancha, ¿no? Entonces creo yo que hemos aprendido, creo que estamos haciendo las cosas bien, vamos por buen camino, por buen sendero. En la próxima legislatura seguramente tocaremos el tema de la bicameralidad, creo que es un tema de bandera, un tema de restaurar el Senado. Si queremos mejorar la calidad de las leyes y el Congreso de la República, tenemos que abolir este Congreso unicameral que no ha dado resultados y irnos a una bicameral con mejores cuadros partidarios que revisen la calidad de las leyes, ¿no? Sí. Y creo que eso se va a ver reflejado en la próxima legislatura. Va a ser un tema de debate muy alturado, muy importante, y espero que todos estemos alineados en mejorar la calidad del Parlamento de la República y, como tú bien has dicho, Renzo, amigos, de las instituciones democráticas del país, porque sin instituciones no hay democracia. Muchas gracias, Omar, y seguiremos en contacto. Te agradezco este tiempo y felicito el trabajo que se hace en la Comisión de Constitución y muchas cosas más que se tienen que seguir haciendo por el bien de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Renzo. Bueno, amigos, hemos tenido la compañía del señor congresista Omar Chejade Moya, 2 veces congresista de la República, ex vicepresidente del Perú, que ha tenido la gentileza de absolver nuestras dudas y con mucha interés responder y también asumir algunas de las propuestas que los ciudadanos han ido diciendo durante esta entrevista en el chat. Yo le agradezco mucho e invitamos a esta tribuna a todos los congresistas que puedan venir y poder dialogar con altura y poder no solamente sostener los proyectos de ley, sino también buscar en la ciudadanía ese soporte que necesitan conociendo las normas y poder impulsarlas.
Muchas gracias, somos Diálogo Ciudadano. Nos vemos el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Denle seguir a la página del congresista Chejade y de todos los congresistas que les interese a ustedes mismos para que sepan qué están haciendo por el país, y también a la página de Diálogo Ciudadano, tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos.